El escritorio. La verdad que lo que me está tratando, yo pensé que lo íbamos a poder abordar, pero yo veo que esto es un tema para tratarlo en 5 programas diferentes. Eso es y yo verdad. no quiero que tú te vayas sin tratar el tema de la Secretaría de Energía y Minas del Partido de la Liberación Dominicana, que es a lo que estás aspirando en este momento. Y me gustaría ver el vínculo, o sea, ¿qué significaría para Salvador, el PLD y este país el que tú seas el secretario de Energía y Minas del Partido de la Liberación Dominicana? Bueno, sí, yo aspiro a la Secretaría de Energía y Minas. Tú sabes que ahora se ha establecido en el PLD el establecimiento de perfiles para los que aspiran a dirigir la Secretaría. Yo entiendo que tengo un perfil bastante adecuado porque soy un especialista energético, me he desarrollado tanto académicamente como a nivel laboral en ese asunto. Una de las mayores experiencias que yo he tenido es precisamente el desarrollo de las energías renovables y la eficiencia energética aquí. La eficiencia energética es algo transversal, porque tú puedes aplicar ese concepto de eficiencia en todos los renglones del tema energético, desde la generación hasta el consumo de la energía, hasta el consumo, y que ahí es que se identifica más la eficiencia energética porque se relaciona también con el uso racional de la energía. Entonces, me siento en esa capacidad por dominar prácticamente todos esos eslabones, y algo fundamental que no se toma mucho en cuenta es el elemento de los combustibles también, que es una parte de la energía. En el área de la minería quizá no tengo esa gran especialización, pero también he tenido muchas experiencias de producto de mis prácticas especializada que tuve mientras desarrollaba mi labor académica y en la práctica laboral también, porque trabajé por 16 años en el Ministerio de Industria y Comercio, que era la institución que regía inicialmente todo el ámbito energético y la minería. Luego eso fue cambiando, pero mantuvo mucha preponderancia, sobre todo hasta el momento de hoy, en el tema de los combustibles. Ahí también trabajamos muy seriamente en lo que es el área de los biocombustibles, que es de los elementos que nosotros como nación debemos también aprovechar, porque lo tenemos. Y ahí te hablaba yo fuera del aire ahorita sobre el caso, por ejemplo, de Brasil. Brasil es un ejemplo clásico de lo que es el aprovechamiento de los recursos naturales del país para el desarrollo energético. Fíjate que los brasileños en los años 70 comenzaron a hablar del etanol mezclado con la gasolina y en la utilización de los motores de combustión interna. Y es que el etanol fue de los primeros combustibles que se utilizaron en los motores de combustión, y el biodiesel, por ejemplo, desde los inicios. Entonces son combustibles que nosotros podemos producirlo en nuestro país sin tener que importarlo. Entonces todo ese bagaje profesional y académico, unido al aspecto de nuestro desarrollo político, que culminó ahora el etanol se produce de la caña. Bueno, el etanol se produce de la caña, pero en los últimos años los Estados Unidos han pasado a liderar a nivel mundial la producción de etanol, y es producido del maíz. El maíz también. Pero aquí no hay esa producción tan grande. Pero podría haberla. Yo he hecho evaluaciones y estudios y entiendo que el maíz en las condiciones de la República Dominicana pudiera ser un importantísimo rubro de producción, porque el maíz, aparte de producirte el etanol, que es un combustible, que es más barato que la gasolina a nivel internacional ahora mismo, por la producción de los Estados Unidos. Oye bien, de eso tendríamos que hablar otro programa. Pero el maíz, después que tú produces el etanol, tú tienes una riqueza increíble en el maíz, porque de lo que queda tú puedes obtener aceite, fibra y alimento animal, proteínas. Aquí la mayoría de las importaciones que hacen, que tú ves para alimentos, es eso del maíz que viene. Por eso el maíz ha pasado a ser altamente rentable, al punto que hoy la producción de etanol de maíz es más barata que la de Brasil de caña. Porque en la caña está el elemento también que tú produces, que es lo que ha desarrollado Brasil fuertemente. Brasil te produce el etanol, pero te utiliza todo lo relacionado con la caña con fines energéticos. Es decir, desde los desechos en el campo, los barbojos que se llaman, es decir, lo que queda en el campo, todo eso se lo llevan a las plantas de procesamiento,
Entonces eso se utiliza como biomasa para la producción de energía eléctrica y a la par del bagazo. Eso da una productividad altísima de producción de energía eléctrica, lo que se llama en Brasil la bioenergía, bioelectricidad. ¿Te das cuenta? Tú prácticamente no tienes desecho. Lo mismo pasa con el maíz. Los desarrollos tecnológicos hacen que tú le saques todo el provecho a ese tipo de productos. Nosotros aquí tenemos grandes potenciales también de producción de biomasa. Por ejemplo, toma el coco, por ponerte un ejemplo. Ahí quería llegar, porque tú me estás hablando del tema de maíz, cómo los norteamericanos, cómo se puede aprovechar. Pero nosotros tenemos productos ya que lo tenemos ahí a mano. Y tú te fuiste al coco, que estoy pensando mientras me habla del tema del coco, que puede ser 1.000.000 de cosas, pero aquí no hacemos nada con eso. Exactamente. No hay que cambiar la forma de pensar del dominicano, hasta culturalmente hablando, para poder sacar provecho de esas cosas que tú estás planteando. Totalmente. Y lo estamos haciendo, porque fíjate, la economía te va llevando a eso. El coco hoy en día en la República Dominicana debe importarse. Fíjate, antes se perdía el coco, tú recuerdas. Sin embargo, hoy hay que importarlo. ¿Y qué pasa? El aceite de coco hoy es un producto sumamente caro porque se ha descubierto muchísimas características y cualidades medicinales y alimentarias del aceite de coco. Pero tú tienes todo lo del coco, es mucha biomasa. Incluso el coco se utiliza como sustrato para la producción de los invernaderos, lo que le llaman la jícara. Sí. Pero también tú tienes de coco la producción carísima de un producto que se llama el carbón activado. Pero si tú procesas eso como biomasa, para obtener el carbón activado, tú también obtienes gas de síntesis que lo puedes utilizar como energía. Es decir, nosotros tenemos un potencial enorme y óyeme, no son quimeras, Charlie. Son cuestiones que están desarrolladas, son factibles económicamente. Es decir, yéndonos a la síntesis, hablando de lo que yo aspiro, pero para que veas lo que es el potencial que nosotros tenemos como país. No hemos aprovechado nuestro potencial energético, ni mínimamente. Entonces no hemos fundamentado simplemente en la importación y la generación de energía inadecuada, porque se produce en zonas específicas y en otras zonas no. Y ahí quería brevemente tocar, por ejemplo, el caso de la licitación que se está haciendo en Montecristi de plantas de gas, que estamos hablando de 800 megavatios. Y esos son los elementos que nosotros debemos aprovechar como país. 800 megavatios es un proyecto que involucraría más de 1.200 millones de dólares de inversión. Ese tipo de inversión es lo que te puede llevar a ti a desarrollar áreas específicas. El que se haga en el norte del país es totalmente correcto porque toda la concentración de producción de energía está en la parte sur fundamentalmente. Energía en sentido general. Porque el sur tiene a su favor los vientos, ¿no? No, energía en sentido general, porque la base energética nuestra ahora mismo es la de gas natural y carbón. Catalina. Exacto, Punta Catalina, AES Dominicana, San Pedro, todo está concentrado en la zona sur, que dicho sea de paso es la zona más vulnerable nuestra desde el punto de vista de lo que son los fenómenos naturales que más nos afectan, como los huracanes. Hay países que tienen volcanes, hay otros que los afectan los terremotos, a nosotros nos afectan los huracanes. Y ya en el pasado hemos tenido nosotros experiencia en ese sentido. Recordemos que una vez nos quedamos sin combustible y sin energía, cuando el ciclón David, la tormenta Federico y posteriormente. Bueno, tenemos un dirigente en el PLD que se hizo famoso precisamente porque restableció con el ciclón George el sistema eléctrico en un tiempo récord, que es el compañero Radamés Segura del PLD. Ay, es que yo quiero caer, es que son tantas las inquietudes que me nacen. Cada vez que tú dices algo me recuerdo, porque tú me mencionas nos quedamos sin energía y nos quedamos sin combustible en el 79. Estaba Antonio Guzmán Fernández en la presidencia. Y cuando George también pasó lo mismo. Cuando George era Leonel Fernández el presidente de la República, el PLD gobernaba, Radamés. ¿Cuál es la diferencia entre el 79 y el 98? Y yo quisiera, porque no, la pregunta con la que quiero cerrar es ¿en qué se beneficia el Partido de la Liberación Dominicana? ¿En qué se beneficia el país? En que Salvador sea el secretario de Energía y Minas. Sí, en tan corto tiempo, tú sabes, hemos tenido que tocar tantas cosas, pero todo está relacionado, Charlie. Y todo lo que yo te he hablado a ti
te dice por qué yo tengo ese deseo y esas aspiraciones de ser el secretario de Energía y Minas. Quiero aportar al partido para que cree realmente un verdadero programa de gobierno bien diversificado en el área energética, para que nosotros podamos realmente aprovechar nuestros recursos naturales dirigidos a la producción de energía y modernizar el país totalmente en el ámbito energético, hacer de que todos los renglones de la energía de la República Dominicana sean eficientes. Y eso se puede hacer si tú desarrollas un buen programa de gobierno y luego que eso se aplique en la práctica. No necesariamente eso significa que yo sea en el futuro, si llega el PLD, quien dirige el ámbito energético, pero ese aporte ya va a estar en el partido. Pero hoy en día también el partido puede aprovechar lo que nosotros como secretaría podamos aportar. Por ejemplo, nosotros tenemos muchísimos ayuntamientos y distritos municipales. ¿Qué hay del aprovechamiento de los residuos sólidos, por ejemplo, para la generación de energía y el aprovechamiento y romper con ese problema tan serio que es el depósito de la basura, que crea tantos inconvenientes en todas las ciudades del país, incluso afectando nuestra imagen turística? Entonces, eso nosotros podemos hacerlo desde ahora en la Secretaría de Energía. También podemos aportar para los ayuntamientos lo que es la eficiencia energética. Fíjate que la ley obliga a los ayuntamientos a pagar la energía eléctrica del alumbrado público, por ejemplo. Eso cuesta mucho dinero, pero los ayuntamientos deben recibir también de parte de las empresas distribuidoras lo que es el uso de suelo por la colocación de los postes de luz y todo ese tipo de infraestructura. Es un pleito eterno. Pero ¿qué significa eso? ¿Qué pasa si los ayuntamientos pueden reducir la factura eléctrica mediante la implementación de proyectos de eficiencia energética, es decir, de ahorro de energía? Por ejemplo, cambiando las luminarias. Nosotros aquí en el Distrito Nacional hicimos lo que fue el cambio de los semáforos por LED, las luces LED en los semáforos. ¿Qué ha significado eso? Más de 12 años que tú no ves una grúa cambiando una luz. ¿Tú sabes cuánto se ahorró solamente en ese renglón? Por ejemplo, la Secretaría o el Ministerio de Obras Públicas. Cientos de millones de pesos. Pero ¿cuánta energía se ahorró? Esas lámparas ahorran 90% de la energía. ¿Me entiendes? Lo de los semáforos. Y tienen una vida útil de más de 10 años. Entonces, todo ese tipo de proyectos nosotros podemos implementarlo dándole asistencia y apoyo a los ayuntamientos que son del PLD y por qué no a otros. Porque todos estos proyectos redundan en beneficio al final de ¿quién? De la población y del país. Un ayuntamiento que pague menos energía es un dinero que se está ahorrando para emplearlo en otros renglones. Una pregunta, que es lo mismo, sigo en lo mismo. Entonces, eso es lo que yo quiero hacer en la Secretaría. Temístocles Montaz es un hombre vinculado al área energética en el Partido de la Liberación Dominicana. Se recuerda mucho cuando él dijo que le dieran la CDE, que en 100 días he resolvido el problema de los apagones. Obviamente no sabía lo que había ahí cuando dijo eso. Tú mencionas el tema de Radamés Segura, también un hombre vinculado con la parte energética. Un candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, ¿a quién va a escuchar? ¿Al secretario Neriel Mina? ¿Va a escuchar a Temístocles, a Radamés? ¿Van a escuchar a todos? ¿Cuál es el plan que presentaría el PLD para una nueva aspiración? ¿Fue correcta la decisión de Punta Catalina? Es lo mismo, no creas, son muchas preguntas, es lo mismo. Sí, es lo mismo. Mira, yo creo que la experiencia que tienen esos dos brillantes y calificadísimos técnicos, como Temístocles Montaz, además de ser un brillante economista, también es un técnico, es ingeniero químico, tiene mucha experiencia en todos esos ámbitos. La experiencia de Temístocles Montaz es invaluable. Por ejemplo, él dirigió, aunque brevemente, el Ministerio de Industria y Comercio y se relacionó bastante con el asunto de los combustibles. Es una experiencia muy importante también. Y Radamés Segura ni se diga, porque le tocó dirigir la CDE encontrada con una deficiencia ancestral, porque el problema nuestro no es de 2 días. Temístocles Montaz, yo entiendo que tuvo la mejor intención, pero como tú dices, cuando tú encuentras esta realidad tan terrible y una situación inminente que hay que dar energía eléctrica porque la gente no quiere planes, la gente quiere acción. Entonces hay que ver todo eso en el contexto del momento. Pero esas experiencias que ellos tuvieron son invaluables y de hecho yo me nutro mucho de ellas
Por ejemplo, yo sostengo, he sostenido muchísimas conversaciones con Radamés Segura en el ámbito energético y con Temístocles Montade. Incluso Temístocles fue mi jefe en el Ministerio de Industria y Comercio y ahí colaboramos muy fuertemente en el tema de gas natural, que era un área que nosotros manejábamos fundamentalmente. Entonces tuvimos muy buena experiencia. Entonces, todo eso unificado con los conocimientos que nosotros tenemos y de otros técnicos valiosísimos que hay en el partido en cada área, incluyendo el área minera, nosotros podemos estructurar un excelentísimo programa que sirva como plataforma primero para la promoción de nuestra próxima candidatura presidencial, sea el candidato que sea. Yo entiendo que vamos a elegir al mejor como partido, y que cuente con ese instrumento que nosotros podemos proporcionarle, porque eso es uno de los roles de la Secretaría, de las secretarías en sentido general que hay en el PLD, en particular de esta, que es un área tan sensible e importante, porque tú sabes qué es lo que pasa. El tema de la energía eléctrica, según estudios del Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, en América Latina y en nuestros países representa más del 1% del Producto Interno Bruto. Incluso lo que es el subsidio que se da a la energía eléctrica, eso es algo brutal, eso es absurdo. Yo hice una vez un análisis de lo que nosotros como país, como los ciudadanos dominicanos han tenido que gastar de manera individual para proveerse de una energía, porque tú necesitas energía 100% todo el tiempo. ¿Cuánto los dominicanos gastaron, por ejemplo, en 10 años, en 10 o 15 años, yo analicé, en uso de inversores, en uso de plantas eléctricas, en gasto en combustible? Más de 10,000 millones de dólares. Como ciudadano, No te estoy hablando de lo que el gobierno gastó en subsidios. Subsidios que muchas veces van. ¿Tú sabes dónde van esos subsidios? Al final, a engrosar los bolsillos de los que más tienen. Porque al final los pobres siempre siguen con los problemas y teniendo que comprar un inversor y gastando dinero. Entonces, nuestro país no puede seguir así. Nosotros tenemos que tener un sistema energético eficiente, rentable, sustentable, sostenible. Y para eso hay que hacer un programa de desarrollo, que no es un programa de 1, 2 o 3 años. Es un programa a largo plazo, un programa nación, pero concreto, paso por paso. Y el tema de la generación distribuida es uno de los elementos fundamentales. Por eso yo digo que esa planta que se está planteando hacer en Montecristi es una pérdida de oportunidad, porque esa planta debe hacerse en Santiago de los Caballeros, que es el centro de consumo del Cibao fundamental. Y no llevar la electricidad, si se construyera en Montecristi, sino llevar el gas, que es el portador de la energía, el gas natural, mediante uno de los métodos más efectivos que hay de transporte de un combustible, que es un gasoducto. En el caso del gas, si fuera petróleo, fuera un oleoducto. Pero que la planta esté en Santiago. Pero que esté en Santiago, porque la energía donde más eficientemente se utiliza es donde se consume. Es decir, tú no tienes que transportarla. El transporte de la energía. ¿Por qué se plantea Montecristi y no Santiago, como usted está diciendo? Bueno, porque nosotros tenemos que importar el gas. Santiago es una ciudad mediterránea. Sí, tú tienes que tener el gas, digamos, en Montecristi. Pero la idea que tú podría ser mejor en Puerto Plata, pero Puerto Plata tiene un problema portuario del mar. Es un mar lo analizamos, en su momento analizamos la posibilidad de instalar el tanque de almacenamiento en Puerto Plata, pero las condiciones marítimas no son las mejores. Las mejores son allá en Manzanillo, donde se está planteando. Siempre se ha dicho eso, porque por ahí hay una serie de factores hasta climáticos que Exacto. favorecen. Ahora, lo que tú estás planteando ahora es que la planta esté en Santiago y el tanque esté en Exactamente. Manzanillo. ¿Está planteado así el proyecto? No está planteado así. Está planteado, y no desde ahora, desde hace mucho. Nosotros hemos sido contrarios a eso. Nosotros planteamos que sea en Santiago y que se haga un gasoducto. Y que el combustible, fíjate que el gasoducto, según las evaluaciones que se han hecho económicas de factibilidad, es más barato que la línea de transmisión. Eso es lo que viene, en este caso, el combustible que trae AES hasta Santo Domingo. Hasta Los Minas, sí. Fíjate eso. Por ejemplo, ¿quién se entera que ahí llega un gas natural a esa planta?
Tú sabes desde el punto de vista de transporte de energía, lo que eso ha representado. Esos son miles de millones de dólares ahorrados en el transcurso de los años. Porque ese gasoducto te lleva el combustible de una manera totalmente eficiente. Figúrate tú que lo que representa un camión de gas natural, si fuera líquido, un camión te puede transportar más o menos el equivalente de, si lo llevamos a petróleo, como de menos de un camión, de la rastra de esas de camiones, uno de gas natural líquido. Imagínate tú la cantidad de camiones que se necesitaría si se transportara por camiones a la planta de AES allá. ¿Y eso qué implica? Dañada de carretera, porque esos camiones a la larga te van destruyendo la carretera. Fíjate que el mantenimiento de la autopista Duarte, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, no es simplemente por los carros que pasan por ahí, es por los camiones, que esos son los que dañan, porque esos tienen 3 ejes, la mayoría, y eso destruye la carretera, ¿tú me entiendes? Con el tiempo. Entonces el gasoducto es la forma más eficiente y barata de transportar la energía. Y eso es solamente posible hacerlo cuando tú tienes un proyecto tan grande económicamente que da esa factibilidad. Pero fíjate, si tú construyes si tú llevas el combustible hasta Santiago, tú estás a un paso de La Vega para utilizar también el gas natural, porque ahí hay plantas de generación que ya se están quedando obsoletas porque utilizan diésel. ¿Entiendes? Pero también ahí tú tienes Falcon Bridge. Falcon Bridge necesita gas natural para sus procesos productivos incluso. Ellos tienen una refinería para producir algo similar a eso, para utilizarlo en sus procesos productivos. Ellos tienen un oleoducto que llega hasta Jaina. Fíjate bien cómo tú puedes, con ese tipo de proyectos, ir construyendo un gasoducto nacional. ¿Tú sabes lo que representaría para la República Dominicana tener un gasoducto nacional? Eso significaría que tú tienes la energía donde quiera, barata. ¿Tú sabes cuánto le costaría en Santiago, analizando el costo del gas natural llevado a cada hogar, en términos de su equivalencia a GLP? Un precio de menos de 70 pesos por galón equivalente de GLP, sin que la gente tenga que moverse. Y eso no es quimera, porque tú vas a Colombia, por ejemplo, a barrios pobres de Colombia, y tú ves los medidores de gas natural. Aquí había en una ocasión precisamente unos ciudadanos rusos que tenían ese proyecto para... No, y colombianos también lo han tenido, pero ya ahí hay muchas cuestiones que tienen que ver con intereses, pero todo eso es salvable, porque lo que tú tienes que darle a los que comercializan GLP, por ejemplo, que comercialicen gas natural, y siguen haciendo su negocio, porque lo que nosotros queremos hacer y planteamos no afecta los intereses de nadie, readecúa los intereses, porque al final nuestro país es un país capitalista y tú tienes que desarrollar la economía en función de lo que hay, sin afectar sectores. Salvador, vamos a tener que concluir, pues el técnico va a tener que dividir. Estamos abrumando a la gente. No, vamos a dividir esto en 2 para que puedan verlo sin que se nos vaya a casar. Pero bueno, todo eso te habla a ti de qué es lo que nosotros queremos hacer, aunque sea un poco un arroz con mango, pero más o menos eso es lo que se quiere hacer. Yo te quiero comprometer, independientemente de la Secretaría haya pasado o no haya pasado ya este proceso, a venir a hablar un poquito de combustible. Eso es muy importante. De gasolina, de gasoil, de que es lo que más atemoriza a la gente y atormenta, de ¿verdad? Los precios de los viernes negros. Entonces vamos a comprometer a Salvador a venir a hablar con eso. Señores del escritorio, estuvimos conversando con Salvador Rivas, quien aspira a ser secretario de Energía y Minas del Partido de la Liberación Dominicana. Te deseamos suerte, Salvador. Creo que tienes las condiciones. No sé cómo está la correlación de fuerza. Hay muchos aspirantes en ese sentido. Sí. Así que todos son buenos y valiosos. Y yo entiendo que cuando yo llegue a la presidencia serán excelentes subsecretarios, todos, de la secretaría. Están todos nombrados como subsecretarios de Salvador llega. Sí, porque tú no puedes desperdiciar esos talentos que aspiran. Bien, señores, nosotros vamos a hacer nuestra... Incluyendo un abogado brillantísimo que está aspirando, que yo entiendo que sería el mejor activo desde el punto de vista de lo que es la parte legal de las energías, porque tiene una gran experiencia, que es el amigo Ángel Cano, que dirigió la Comisión Nacional de Energía. Es un brillante abogado, tiene mucha experiencia en regulación
y sería un excelente subsecretario en el área regulatoria de la Secretaría. Bien, señores, nosotros hasta una próxima con el escritorio. El escritorio.